Vamos a dar inicio al foro. Un agradecimiento a la doctora Paola, a la doctora Estela, a la profesora Marta Sandoval por esta invitación. Cuando uno lee la resolución que invita desde Secretaría de Educación al foro, percibe dos cosas muy importantes. Una primera, memoria histórica sobre la educación. Entonces nos invita a reflexionar cómo era la educación antes y cuáles han sido las transformaciones que ha tenido la educación en Bogotá. Voy a tratar, digamos como para comenzar, voy a tratar de hacer una reconstrucción, una reseña histórica de lo que ha sido la educación en casi 500 años. No es nada fácil, porque hablar de la historia de la educación en 10 minutos, 500 años de historia es muy complicado. Pero vamos a hacer un ejercicio más bien pedagógico, más bien didáctico. Vamos a imaginar que tenemos una máquina del tiempo en el cerebro y podemos ir unos 481 años atrás y podemos pensar cómo era esta ciudad cuando estaban los españoles y cómo era la educación, porque es la reflexión que nos invita la Secretaría de Educación. Pensemos en lo siguiente, a ver, ¿cómo era la educación hace 200 años? Pensemos, ¿cuántos colegios había? ¿Cuántas universidades había? Comencemos. Mira lo siguiente, solo había durante todo el periodo colonial una escuelita, la Escuela de San Carlos, que era anexa al Colegio Mayor de San Bartolomé. Pero ojo con lo siguiente, porque esa escuela era destinada exclusivamente para los hijos de los españoles. Los indígenas, los plebeyos, los negros, los mulatos no tenían derecho a educación. Esa parte que quede bien clara. La sola escuelita, que era, además no era un colegio como este, era una escuela que era una pieza en donde cabían 60 niños, había un maestro y únicamente era eso la escuela. No era una escuela grande, ¿no? Solamente dirigida para los españoles. La educación superior, solamente para los españoles. ¿Y quiénes eran los dignos de educación superior? Pues Colegio Mayor de San Bartolomé y Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Y ahí se educaban únicamente los españoles y los hijos de los españoles. Eso quiere decir que el resto de los ciudadanos no eran tenidos en cuenta como ciudadanos. Es decir, eran ciudadanos de segunda, de tercera y de cuarta categoría. El negro, el mestizo y el indígena no podían estudiar. Esos no son derechos ciudadanos, eso es segregación, eso es injusticia. Pero seguimos. Llegó la batalla de Boyacá, como ustedes representaron acá, unas cosas hermosas. Bueno, pongámonos en el 7 de agosto de 1819. Llega la batalla de Boyacá. ¿Y qué sucede? Esa escuelita ya se multiplica, porque el general Santander es conocido como el padre de la instrucción pública. Santander, después de la independencia, después de haber una sola escuela, miren los datos que tengo aquí, en 1823 ya había 23 escuelas con el sistema lancasteriano. ¿Cuál era el sistema lancasteriano? El sistema lancasteriano consistía en que el profesor tenía un monitor que era un estudiante, por decir el mejor estudiante, el más aplicado. Él era el monitor y el monitor se encargaba de educar a los demás. Llegamos a mitad del siglo XIX y los liberales comienzan a hacer una cantidad de libertades. Y la primera libertad que ponen los liberales es libertad para los esclavos. Entonces en 1851 José Hilario López da libertad a los esclavos. Es decir, ya son ciudadanos. No creamos que con la independencia se liberaron los esclavos. Los esclavos se liberaron 32 años después del periodo de independencia, del 7 de agosto de 1819. No todo llegó de una. Y la educación también mejoró. ¿Por qué mejoró? Porque los liberales tuvieron algo muy importante: libertad de empresa y de comercio, libertad de religión, libertad de industria, libertad de fundar colegios. Entonces la educación privada vino también a abastecer esa necesidad de educación. Surgen muchísimos colegios privados a mediados del siglo XIX. Seguimos, un esbozo muy rápido. Constitución de 1886. Entonces vuelven los conservadores al poder y viene un periodo en el que la educación es restringida y solamente se acepta educación católica. ¿Qué quiere decir eso?
que no hay libertad de religión, sino que los conservadores, a través de la educación, nos dicen: todos tenéis que ser católicos. Pero eso no es así, en la actualidad no pasa eso, cada cual puede ser lo que sea, ¿no es cierto? Entonces viene ese periodo, y posteriormente viene el periodo, lo que denominan la escuela activa. Aquí los profesores recordarán a María Montessori, a De Crowley, a John Dewey, que hablan sobre la escuela activa, una cosa muy hermosa, donde el niño construye su conocimiento desde la escuela, donde el maestro únicamente es un guía que lleva al niño a construir su conocimiento. Pero viene el 9 de abril del 48 y entonces Bogotazo, y le echan la culpa a la escuela activa, y entonces dice: no señor, al niño no hay que darle libertad, al niño hay que coartarlo, al niño hay que tenerlo, porque como destruyeron la ciudad del Bogotazo, entonces echémosle la culpa a la escuela activa. Y a partir del 9 de abril de 1948, la escuela se convierte en una escuela rígida, donde el niño no tiene derecho a cantar, todo eso que vimos hoy ahorita de obras de teatro, de música, de disfraces, de cosas hermosas que ustedes tienen, eso no existía, porque se dijo: hay que educar a un ciudadano, pero que sea un ciudadano disciplinado, pero que sea un ciudadano pues que no piense, era una cosa así. Posteriormente viene la Alianza para el Progreso, años 60, 70, y viene la educación tecnológica. Comenzamos a pensar en la educación tecnológica. Y por último, pues Estelita lo sabe, la doctora Paola lo saben, y los docentes lo saben, viene la ley 115 del 94, que piensa una educación para el ciudadano crítico. Lo que ustedes están haciendo hoy aquí, a partir de toda la investigación que han hecho sobre este conversatorio, es un intento de la ley 115. Esa constitución, la del 91 y la ley del 94, nos invitan a reflexionar sobre algo muy importante: no reencarnemos más la violencia. En estos días que hice una entrevista para RCN sobre historia con uno de los historiadores, me pareció interesante, que decía que todas las violencias aquí las hemos reencarnado. La violencia de 2000 días se reencarnó en la violencia del 48, la violencia del 48 se reencarnó en las guerrillas en el narcotráfico. Por favor, no reencarnemos más la violencia. Que esta pequeña charla rápida sobre la historia de la educación nos sirva para decir: hasta aquí la violencia, una generación de paz y una generación crítica. Muchas gracias. Además, batiendo récord en tiempo. Yo quiero señalar algo muy importante dentro de lo que ha mencionado el historiador, y es la Constitución que nos rige, que es la Constitución de 1991. Esa Constitución inició en las aulas de las universidades. Fueron los jóvenes quienes, ellos preocupados por su país, por lo que estaba ocurriendo, por la injusticia y la poca participación que tenía en general el pueblo, fueron los pensantes y dijeron: tenemos que reformar la Constitución, tenemos que pensar de manera crítica, de manera objetiva, que haya justicia y que haya verdadera participación de todos los ciudadanos. Así que ellos iniciaron en las elecciones del año anterior con algo que se llamó la séptima papeleta. Fueron los muchachos estudiantes de Derecho de la Universidad Javeriana quienes fueron escuchados para que la séptima papeleta del voto fuera para decir si sí se reformaba la Constitución o no se reformaba. Así que ganó la séptima papeleta, iniciada por estos jóvenes, y se dio a la tarea de hacer la reforma constitucional en el Congreso de la República, con la participación de todos los representantes de la ciudadanía. Y esa Constitución, más adelante, también como lo acaba de mencionar el historiador, dio origen a la ley 115, la Ley General de Educación, en el año 98. Y esa ley fue la que permitió que en los colegios hubiese la participación de todos los estamentos. O sea, que no participaran únicamente los estudiantes, sino también los padres de familia, los docentes, la comunidad. Por eso
a través de esa ley y del decreto 1860 se generó el gobierno escolar, donde el gobierno escolar es el que dirige las instituciones educativas. El rector encabeza, luego viene el Consejo de Padres, conformado por varios padres representantes de los diferentes cursos, al igual que la Asociación de Padres de Familia. El Consejo Estudiantil, que es el que tiene voz y voto en las decisiones permanentes de la institución. Los que llevan las inquietudes de cada curso al Consejo para debatirlas allí, para proponer, para sugerir y para solicitar. Dentro de ese gobierno escolar, recuerden ustedes que están los representantes elegidos por ustedes, como son la personera o el personero, en este caso la personera, nuestra personera Ana María Giraldo, nuestra presidenta del Consejo Estudiantil, Alejandra Rodríguez, y demás representantes de cada uno de los cursos, que son los que ven el palpitar diario de la institución y sugieren y proponen las cosas que ustedes desean hacer. Bueno, también para resaltar el hecho de los jóvenes, incluso antes de la Constitución de 1991, me parece muy importante que todos recordemos que ellos, o sea, no fue como un hecho así que de pronto solo como que dijeron vamos a hacerlo, sino realmente estudiantes de la Universidad del Rosario, de la Universidad Javeriana, realizaron tesis y fueron todas esas tesis, todos esos trabajos de investigación realizados por los mismos estudiantes y por los mismos jóvenes de la época, los cuales permitieron que la Constitución del 91 llegara, como pues ya había dicho Estelita, con la séptima papeleta. Pasado, el presente y futuro de la educación en Bogotá. Ahora el foro o el conversatorio que vamos a realizar, lo vamos a realizar en dos sentidos. Dos cosas que deben quedar claras, entre comillas, porque todavía se están acuñando los conceptos de nación y el concepto de ciudadanía. Entonces, ¿qué nos convoca? Secretaría de Educación nos pone a reflexionar sobre cómo se ha construido la ciudadanía y cómo se ha construido la nación. ¿Alguno de ustedes va a participar en torno a eso? Bueno, yo voy a iniciar por primero, ¿qué es nación? Realmente el concepto de nación aquí nace el 20 de julio de 1810, donde miles de personas se unen para iniciar el grito de independencia. Pasan 9 años donde es muy fuerte el poder independizarse y llega el 7 de agosto de 1819, donde muchas personas, sin importar su raza, zambos, criollos, negros, indígenas, pobres, ricos, no había distinción, se unieron para un propósito que era la libertad y la igualdad que merecían. Entonces el concepto de nación nace en la unidad como país, como territorio, como población. Muy bien, concepto de nación. ¿Qué más entendemos por concepto de nación? ¿Qué sería la nación? ¿Alguno de ustedes quiere participar? ¿Qué sería la nación? ¿O la civilidad en sí, el ciudadano? Bueno, digamos que todo esto que tú mencionabas de la educación, digamos que la dinámica que se deben mover las nuevas escuelas es a eso, a nuestro significado como nación. ¿Cómo nos estamos apropiando de todo esto que está pasando? Yo diría que anteriormente no evidenciábamos como ahora, de pronto por las comunicaciones, porque todo se ha venido transformando. Y en esa transformación está el ciudadano.
el ciudadano debe ir a la vanguardia de todas las transformaciones que tiene el mundo, pero en especial nuestro país. No podemos seguir pasando inadvertidos. Tenemos que, digamos, crear esa autonomía. No tenemos que, si nos independizamos hace 200 años, no podemos seguir siendo dependientes de los países. Entonces yo digo que el sentido de nación, de ciudadano, debe estar enfocado a eso, a seguir queriendo nuestra patria, seguir adaptando cultura, pero cultura propia, mostrar nuestra cultura. Entonces nuestro sentido de ciudadano apunta a que dejemos extranjerismos, que dejemos como que lo mejor está por fuera y no valoremos la riqueza que está acá adentro. En mi sentido de nación sería ese. Miren lo interesante que nos dice la profesora. Valoremos lo nuestro. Pero voy a poner aquí, para los que están en el conservatorio, los que están aquí conversando, les voy a poner, y a todos los que están en los salones, y a ustedes también, un problema que tiene que ver con nación. Entonces voy a definir rápidamente nación. Nación es una unidad, nación es un conjunto de personas. El país no es nación, el país es territorio, las montañas, los ríos, ese es el país que debemos querer y cuidar. Pero la nación es el conjunto de personas, es una unidad social. ¿Y qué nos une? Nos unen una historia en común. A ti y a ti nos une la misma historia, la que nos contaron los niños ahora, aquí en este escenario. Entonces esa historia nos unen los collares de la profesora Marta, nos une la educación, nos une toda la cultura, el idioma nos une. Entonces ojo con lo siguiente, la nación supone pertenecer a. Cuando yo pertenezco, me siento vinculado. Cuando tengo sentido de pertenencia al Colegio Capeirot, me siento vinculado al Colegio Capeirot. La nación supone un vínculo de pertenencia. Pero cuidado con esto, y aquí es donde pongo el problema, a ver qué opinan ustedes. Está muy bien que tengamos el sentido de nación, que rescatemos nuestra historia, que queramos a nuestra patria, pero ojo con esto, el patriotismo es amor por la nación. Pero cuidado con lo siguiente, ¿qué pasaría cuando mi sentido de pertenencia excluye al que no está dentro? Porque el pertenecer significa estar adentro, el no pertenecer significa estar afuera. Entonces, el que no pertenezca a Colombia, o el que no pertenezca a Alemania, o a la Comunidad Europea, o a Italia, como pasó con Hitler, el que no fuera alemán, fuera, el que no sea. Entonces el migrante, ojo con eso, ese sentido de nación me permite decir estoy adentro, pero eso me autoriza para descalificarlo de afuera, para decir que el que no tenga mi raza, el que no tenga mi idioma no merece ser una persona con derechos. Los convoco a esto porque el extremo de nación es el nacionalismo, y el nacionalismo ha llevado a guerras mundiales. ¿Qué opinan ustedes de eso? Bueno, lo que dice aquí el historiador es bastante importante, porque yo debo reconocer que el respeto, o sea, es el respeto la base de todo. Yo soy una persona la cual exijo mis derechos hasta el punto en el que incumplo o violo un derecho de la otra persona. Entonces, aquí podemos tocar una parte muy importante que son como el concepto que nació en una de las constituciones, que fue derechos humanos y deberes, donde independientemente de que yo tenga un deber, a él suple un derecho y pues viceversa. Si yo quiero exigir un derecho, si yo quiero ser libre, debo también respetar y hacer valer la libertad de la otra persona. Entonces es muy importante resaltar eso, porque hemos pensado que la libertad es hacer lo que yo quiera, y eso no es libertad, eso es libertinaje. La libertad es respetar y valorar lo que yo quiero, pero también valorando a la otra persona. Muy bien, muy inteligente, maravilloso. ¡Qué personera! Un aplauso para esta personera. ¡Qué elocuencia! Y dio específicamente en una palabra que la personera acaba de nombrar,
que fue la más importante y en torno a la cual debe gravitar nuestro concepto de nación. Y esa palabra fue el respeto. El respeto. Y no hay respeto si no es a la diferencia. Entonces, amemos nuestra nación. Y qué hermoso que tuviéramos ciudadanos no solo colombianos, sino ciudadanos latinoamericanos, ciudadanos del mundo, ¿no es cierto? Donde nos respetemos todos. ¿Alguna otra persona quiere participar en torno a la nación? Estelita. La nación la conformamos todos y cada uno de nosotros. Las personas que habitamos en este país somos nacionales colombianos, pero las personas que están fuera de las ciudades y que no tienen acceso a todos los derechos que tenemos nosotros en las ciudades, son personas que necesitamos acoger, que necesitamos incluir para que puedan disfrutar de lo mismo que disfrutamos nosotros. Los niños que están en las zonas rurales, en los campos, que no tienen acceso a la escuela o que tienen que durar hora y media caminando para poder llegar a sus escuelas, son niños que en este momento no están disfrutando de sus derechos, como por ejemplo el derecho a la educación. Ustedes debieron de haber escuchado hace aproximadamente unas 4 semanas unos niños que tenían que pasar por el río para ir a la escuela, y uno de esos niños fue herido por un cocodrilo. Entonces, pensemos en las personas que debemos nosotros de incluir para que puedan acceder a todos sus derechos. Que nosotros somos la nación, que nosotros somos la familia, que nosotros somos el colegio, no son las paredes, no son solamente lo que acabaron de mencionar, nuestros ríos, nuestras montañas, sino que la gente, los ciudadanos, las personas, los que conformamos la nación. Etimológicamente, la palabra nación proviene del latín natio, nato, neonato, nacido. La palabra nación significa donde he nacido. Entonces nos pone a reflexionar que hay un vínculo directo con el territorio. Siempre tenemos un vínculo directo con el territorio. Cuando pertenecemos a un lugar, pertenecemos a un espacio. Por ejemplo, ¿qué nos identifica en el Colegio Capeirós? Nos identifica una filosofía institucional. De igual manera, el proyecto de nación que se ha hecho a través de la historia no es el mismo. Si una persona lee el concepto de nación hoy, dice unidad social y cultural en torno a la cual gravitan los valores, la historia, etcétera, etcétera. Pero ese no es la nación, el concepto de nación que ha tenido la historia siempre. Entonces vamos a hablar sobre la ciudadanía. La ciudadanía. Miremos qué es la ciudadanía. Las civitas o la ciudad en la Grecia era la polis, la ciudad era el sitio en donde se encontraba la gente. Y entonces el ciudadano era la persona que tenía derechos. Se consideraba ciudadano, no a todo el mundo. En Grecia, por ejemplo, tocaba ser patricio. Si usted no era patricio, es decir, de la élite, no se consideraba como ciudadano griego. El esclavo no era griego, solamente los que tuvieran cierto poder económico y político eran ciudadanos. Pasó lo mismo en Roma. Aquí, durante la colonia, ¿quiénes eran ciudadanos? Pues solamente los españoles y los hijos de los españoles. Pero el ciudadano, vean lo interesante, hoy todos somos ciudadanos. Les tengo unos datos acá, de ciudadanía. Miren, en la colonia, los indígenas no eran considerados ciudadanos. De hecho, se pensaba y había serias discusiones de si el indígena era un ser humano. Y se pusieron a discutir de si era humano y si tenía alma. Ni siquiera se le consideraba que tuviera alma, sino que era un ser inferior. Por eso no era considerado como un ciudadano. Después se consideraba ciudadano al que tuviera propiedades.
Entonces, que uno pobre no podía ser ciudadano. Y que uno que no supiera leer no podía ser ciudadano. Tampoco se consideraba ciudadano al que era mal padre o mal hijo. Vean lo interesante, la Constitución de Tunja, que fue en 1811, solo consideraba ciudadanos a los que eran buenos padres, buenos hijos, buenos hermanos. Esto se ha cambiado mucho, ¿no es cierto? Hoy por hoy es ciudadano muy diferente. Después se consideraba ciudadano solo el que fuera cristiano y católico. El que no fuera ciudadano y católico no era considerado ciudadano. Lastimosamente en esa época no había muchas representantes mujeres, pero se fue avanzando y el pertenecer, el ser ciudadano también incluye que la mujer tuviera estudios profesionales. En 1935-34 se pone en debate si la mujer puede ingresar a la universidad o no. En 1936 entra la primera mujer a la Universidad Nacional y empiezan otro conjunto de mujeres donde ayudaron en cuanto a muchos estudios, digamos el estudio de la familia, de la niñez, de la vejez, también el pensamiento de que solo ciertas mujeres, la división del trabajo se fue desapareciendo. Hombres también estaban estudiando medicina, comúnmente eran las mujeres, los hombres ya estaban estudiando, las mujeres estaban estudiando psicología, derecho, que fue muy importante. Entonces el ser ciudadano ha cambiado y es el participar, el tener voz y voto en las decisiones que se lleven a cabo. En esas dinámicas es muy sencillo decir que hablamos de integridad, de amor propio, de respetar el espacio del otro. Entonces estamos retomando derechos, estamos tomando amor a la patria y por último retomando todo lo que es Cátedra para la Paz. En esa cartilla que nosotros manejamos desde los más pequeños hasta 11, pues manejamos todas esas dinámicas. Esa dinámica de ser ciudadano, qué significa interactuar con el otro, ser partícipes, hacer valer nuestros derechos, como lo decía la compañera, que no solo es aprovechar eso que tenemos como ciudadanos y que tú lo planteabas, que era, hoy en día tenemos miles de recursos, miles de formas de hacer valer nuestros derechos. Desde que se creó el voto, pues somos libres, nadie nos obliga a escoger a nuestros dirigentes. Y en esa dinámica el Colegio Capital le apunta a eso, a hacer y construir una persona para la vida, para la nación y para el mundo, obviamente. No solo esto, sino que se ha visto influenciado en la construcción del ciudadano en el Capirot, por ejemplo, en la evolución. En estas últimas elecciones que tuvimos, se vieron influenciadas el desarrollo también tecnológico porque hicimos votaciones electrónicas y también vimos el cooperativismo que nosotros tuvimos al unirnos y al dar a conocer nuestras opiniones ante lo que nosotros nos gustábamos, lo que nosotros nos gustaba. Nación, nacer. ¿Dónde nacimos nosotros? Quiero escucharlos. Colombia. En Colombia. Nuestro país se llama República de Colombia y lo conforma el territorio. Por ejemplo, todo ese territorio, la nación que somos nosotros, es lo que hace nuestra República de Colombia. El sentido de pertenencia que tenemos que desarrollar en nuestra ciudad. Lo acabaron de mencionar los niños. Tenemos derechos, pero tenemos que recordar la importancia de los deberes. Así como tenemos muchas cosas en nuestra ciudad para nuestro servicio, los parques, las avenidas, los cestos de la basura que están colocando en los las diferentes calles, los diferentes espacios de la ciudad, tenemos nosotros que respetar, ayudar, colaborar. Eso se llama sentido de pertenencia. Pertenecemos a una ciudad, pertenecemos a un país, pertenecemos a un colegio.
colegio, que es el Colegio Capeirón, que ayuda, que promueve, que construye la formación de muy buenos ciudadanos, de personas que sean felices, desarrollando los derechos que tienen, accediendo a ellos, pero también fundamentados en el respeto, en la identidad, en las relaciones interpersonales sanas, en la emoción que nos produce, por ejemplo, este acto, el cantar Colombia tierra querida, el mirar nuestra bandera, nuestro escudo, el sentir la emoción cuando hay buenos colombianos que se destacan fuera del país. Yo creo que todos vieron a nuestro campeón Egan y sintieron esa emoción, porque eso hace parte del aprendizaje que trabajamos en nuestro ámbito emocional y en nuestro ámbito de la mente, que estamos desarrollando el aspecto del juicio crítico, del raciocinio, de la expresión, de la libertad de expresión. ¿A través de qué? A través de lo que escribimos, del periódico, de las redes sociales, siempre pensando en que hay un límite y que tenemos que guardar el respeto por el otro. Bueno, yo creo que también articulando la parte de la pentacidad, una de las herramientas más importantes que podríamos tomar para la construcción de nación es los grupos de ayuda mutua, donde a través de la unidad y el trabajo cooperativo, ese trabajo cooperativo el que nos permite desarrollarnos socialmente, defender y seguir construyendo la nación a través de la educación. Bueno, yo quería compartirles esta frase que me parece muy importante. Las naciones marchan hacia su grandeza al mismo paso que avanza la educación. Simón Bolívar. Me parece importante esta frase y más que todo yo quiero resaltar ahorita a los maestros de ciencias sociales y democracia. Ellos no solamente nos enseñan historia y constitución política y por qué toca, no, ellos nos enseñan la importancia de ellos y de ser buenos ciudadanos, de ser justos, honestos, el respetar, el tener una convivencia armónica. Muchas de las cosas que ha hecho el Colegio Capeirón, ustedes han contado del proyecto de pentacidad, de competencias ciudadanas, es que es evidente en la elocuencia de estos chicos, uno se da cuenta que han formado ciudadanos críticos, ciudadanos capaces, porque bueno, acá la doctora y la doctora pues hemos pasado por la universidad, pero estos chicos se están formando y no importa tanto su elocuencia, la suya, la mía, sino la de estos chicos que nos han dado una clase de ciudadano crítico. Muchísimas gracias y un aplauso para todos ustedes. Muchas gracias. Felicitaciones a estos panelistas. Un nuevo aplauso. Gracias. Gracias, panelistas.